Bien, vamos a ver un poquito entonces las diferentes etapas del proceso digestivo. La digestión básicamente es el proceso por el cual los alimentos se subdividen y se obtienen los nutrientes contenidos en ese alimento para poder ser primeramente metabolizados y utilizados como para la producción de energía, para la síntesis de diferentes tejidos, por ejemplo de la masa muscular o como sustratos energéticos de almacenamiento que se podrán utilizar después, que están almacenados por ejemplo en el tejido adiposo o en el músculo esquelético a través del glucógeno muscular. Cuando nosotros ingerimos un alimento, ya la digestión, la subdivisión de estos alimentos comienza ya en forma mecánica, a través de los dientes, la trituración, pero también ya a nivel enzimático. Existen diferentes enzimas que actúan tanto en este caso en la cavidad bucal, como en el estómago, en los intestinos o un mayor, y también en el colon se sintetizan otros tipos de sustratos, de microorganismos, entonces para que se continúe la digestión. Una vez entonces que estos alimentos son digeridos, se obtienen los nutrientes y pasan a la sangre para poder, como había dicho, metabolizarse, cumplir su función específica. Bueno, lo que nos interesa a nosotros ahora es saber entonces que un solo alimento no tiene todos los nutrientes. Cuando hablamos de alimentos, por ejemplo, de grupos de alimentos, los alimentos, la carne roja, por ejemplo, aporta básicamente proteínas y grasas. Los lácteos, que nos interesa a nosotros porque vamos a hablar de lactosa, aportan principalmente hidratos de carbono, pero también aportan calcio, es un micromineral muy importante para el funcionamiento del cuerpo, aportan también lactosa, que es el azúcar que está presente entonces en la leche, en los yogures, un poco más deslactosado, pero siempre presente, inclusive en los quesos podemos encontrar. Bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces con el sistema digestivo a nivel de los hidratos de carbono? Consumimos un hidrato de carbono, por ejemplo, tomamos café con leche, tomamos leche sola, eso pasa al tubo digestivo y principalmente en el intestino es donde se digiere el azúcar de la leche que se le llama lactosa, ¿sí? Que se le llama lactosa. Para poder digerir la lactosa necesitamos de una enzima que permita desdoblar la lactosa y que podamos obtener los azúcares esenciales que contiene este disacárido, ¿sí? Este disacárido, la lactosa en sí, está formada por dos monosacáridos que son la glucosa y la galactosa. Entonces, ¿quién es la enzima que se encarga de desdoblar esto a nivel digestivo? Una vez que nosotros consumimos o tomamos un vaso de leche, la enzima que se llama lactasa, ¿sí? La lactasa es la que permite entonces que la lactosa que ingerimos con la leche, que está contenida dentro de ese alimento, muy importante, que aporta también calcio y otras vitaminas y minerales, se conviertan o pasan a la sangre en forma de glucosa y galactosa. Ambos van al hígado para cumplir diferentes funciones, en este caso la lactosa. La galactosa se convierte posteriormente también en glucosa. La glucosa puede ser utilizada inmediatamente para producir energía o ser almacenada en el glucógeno hepático o en el glucógeno muscular, donde se van a juntar con otra cantidad importante de glucosa y van a formar entonces una estructura mayor, una estructura más grande. Bueno, y así tenemos entonces que diferentes alimentos provenientes de los hidratos de carbono tienen diferentes enzimas para su digestión, ¿verdad? Entonces, estos son los disacáridos, son dos moléculas, en este caso, que necesitan una enzima. Por ejemplo, la maltosa está compuesta por dos monosacáridos, la glucosa, y necesita esta enzima, la maltasa, para poder digerirse. Lo mismo que la isomaltasa y la sacarasa. La sacarasa es famosa, el azúcar que está contenido en las frutas. Necesitamos de la sacarosa, de la sacarasa, de esta enzima para digerir la sacarosa y que esto se absorba en el intestino, a la sangre en forma de glucosa y fructosa. La fructosa posteriormente se convierte en el hígado también en glucosa para poder producirse la digestión normal. Bueno, estos son otros mecanismos básicos por los cuales entonces las enzimas que participan a nivel del intestino pueden digerir estos disacáridos y convertirlos en monosacáridos para ser absorbidos en la sangre. Bueno, ¿qué ocurre entonces cuando hay una mal digestión de la lactosa, en la dificultad para digerir esta lactosa? ¿Qué significa eso? Que acá tenemos el ejemplo de esta enzima, que es la lactasa, que está inactiva, no tiene la capacidad de desdoblar la lactosa, entonces la lactosa queda en el intestino, no es digerida y se produce la fermentación bacteriana. Esto produce gas y produce también ácido graso de cadena corta. Estos son los principales elementos que van a causar posteriormente
flatulencia, hinchazón de la panza, dolor de la panza, meteorismo específicamente. Cuando más intolerancia a la glucosa tenemos, entonces a la lactosa, perdón, entonces tenemos más de estos síntomas. Acá tenemos un ejemplo, dice entonces la lactasa es una enzima que normalmente se descompone la lactosa en dos azúcares, glucosa y galactosa, lo que le estaba comentando. Esto es lo normal. Entonces en el intestino llega la leche y dentro de la leche entonces encontramos la lactosa y esto sí, si la enzima está bien, está entera, trabajando perfectamente bien, va a desdoblar la lactosa y lo convierte en glucosa y galactosa y entonces se produce la absorción y el metabolismo de la glucosa, ya sea entonces para producir energía o para otros tipos de trabajo específico. Como habíamos dicho, cuando la lactasa, que es la enzima que debe digerir la lactosa que está contenida en la leche, una vez que está dentro de nuestro intestino, si está disminuida va a crear gases, va a crear entonces flatulencia, y si está muy disminuida, entonces por supuesto va a generar mayor síntomas. Y ahí es donde hablamos entonces de intolerancia a la lactosa. Sin embargo, no tenemos que confundir. Hay dietas de moda que dicen, bueno, vamos a restringir la leche porque generalmente hincha la panza. Sin embargo, si nosotros restringimos sin tener intolerancia a la lactosa, en este caso, dejamos de consumir leche, dejamos de consumir lácteos solamente porque la dieta que nos están pasando está de moda, va a hacer que a nivel gastrointestinal de por sí esa enzima lactasa vaya disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya no hay más estímulos, ya no consumimos más leche, ya no tenemos entonces más lactosa que digerir a través de esta enzima que es la lactasa. Entonces de por sí va a disminuir y cuando nosotros volvemos a consumir lácteos, entonces por supuesto que como esa está inactiva, va a producir algún tipo de intolerancia. Pero a medida que nosotros introduzcamos nuevamente paulatinamente la leche, los yogures, los quesos, eso se va a ir normalizando. Eso no es una intolerancia a la lactosa, simplemente es una musculatura. Vamos a poner un ejemplo, una analogía con el músculo esquelético. Dejamos de entrenar un tiempo y volvemos a entrenar, no vuelve todo el cuerpo, no lo mismo ocurre. No estamos preparados entonces para poder digerir eso. La intolerancia a la lactosa se produce por una disminución de la actividad de la lactasa intestinal, como había comentado. Se produce mala absorción y también síntomas de intolerancia como diarrea, náusea, meteorismo, dolor, disminución, distensión abdominal, ¿sí? La panza hinchada. Pero esto es cuando ya existe una intolerancia a la lactosa. Estos son los síntomas muy fuertes, son síntomas entonces de una pequeña hinchazón o un pequeño malestar por falta de consumir lácteos a diario o por dejar de consumir y después volver a consumir nuevamente. Acá tenemos un ejemplo gráfico muy interesante, intolerancia a la lactosa. Ven acá entonces cómo se producen diferentes meteorismos porque son atacados por diferentes bacterias del colon específicamente. Y acá entonces cuando podemos digerir bien los diferentes tipos de alimentos. Pero lo importante es el diagnóstico. El diagnóstico se realiza mediante varios tests, aunque los más habituales y rentables son la prueba de intolerancia en sangre que se hace y el test de hidrógeno expirado. El tratamiento de elección es la reducción de la lactosa en la dieta para, por supuesto, reducir la aparición de los síntomas. Eliminar o disminuir la lactosa va a depender específicamente del diagnóstico y de cuánta enzima está funcionando, de cuánta lactasa está siendo usada en ese momento. La digestión defectuosa de la lactosa es la intolerancia, es lo más conocido, es lo más común que se suele encontrar a los hidratos de carbono. Esta se debe a una deficiencia hipolipolactasemia se le llama. ¿Qué es la hipolipolactasemia? Hipo significa disminución de la lactasemia, de la lactasa, que es la que digiere, en este caso, la lactosa. Eso es muy importante tener en cuenta. Y la lactasa es una disacaridaza presente en la superficie apical del borde en cepillo de los enterocitos. ¿Qué significa eso? De las células intestinales, en las microvellosidades del intestino delgado, mayoritariamente en el yeyuno proximal, es donde se digiere este azúcar proveniente de la leche. Sí, por supuesto existe una buena cantidad de lactasa, ¿sí? De lactosa para que la enzima pueda aplicarse o desdoblarla después que lo convierta en glucosa y en galactosa, que pasan a la sangre, van al hígado y cumplen una función metabólica específica. Cuando la actividad de la lactasemia es inadecuada, la lactosa llega al colon donde es fermentada por la flora intestinal y se produce ácido graso de cadena corta, gas, sobre todo hidrógeno, dióxido de carbono y metano, que serían los responsables de los síntomas, en este caso en el paciente. Acá vemos entonces otro ejemplo claro donde tenemos tolerante a la lactosa. Básicamente la lactasa convierte entonces en dos elementos básicos monosacáridos gracias a esta enzima lactasa,
Y cuando no existe, esto no pasa a la sangre, porque no se puede desdoblar la lactosa, ni convertir en glucosa ni galactosa, entonces pasan directamente al intestino grueso y ahí se producen los diferentes tipos de síntomas, ¿sí? Diferentes tipos de síntomas que causan con dolor, con meteorismo. La prevalencia es bastante grande, fíjense entonces este dato, que traje este dato para que puedan ver cómo los mamíferos, nosotros somos parte de los mamíferos también, tenemos una gran capacidad de digerir la leche, la lactosa, especialmente cuando somos lactantes, ¿verdad? Posteriormente va disminuyendo a medida que vamos avanzando la edad, pero siempre tenemos una cantidad importante de lactasa en sangre. Mi abuelo tenía 100 años y digería un vaso de leche sin ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? O sea que eso depende, o tiene una variabilidad intraindividual y depende también de los hábitos de cada uno. Aproximadamente el 70% de la población mundial dice tiene deficiencia primaria a nivel gastrointestinal. Eso es importante, eso significa entonces que hay una prevalencia importante de hipolactasemia, hipolactasemia en general. Bueno, ¿y cuáles son los tipos de hipolactasemia? También es importante conocer, porque hay enfermedades que pueden causar en forma secundaria una deficiencia de la lactasa y de ahí en más, entonces no podemos digerir más la leche, la lactosa de la leche. Tenemos entonces las causas de hipolactasia congénita, que no es muy frecuente, pero es congénita, son raros los casos. Está la hipolactasemia primaria, se relaciona con la aparición de determinados polimorfismos, la región reguladora del gen, en este caso es el gen para poder sintetizar la lactasa, es a nivel genético. Y está entonces las hipocalcemias secundarias, esto sí hay que tener en cuenta. Tenemos una infección aguda, bacteriana, viral o una visión transitoria de vellosidades intestinales y eso causa lesión, eso puede causar un fármaco importante en la permeabilidad del intestino, puede causar entonces algún tipo de lesión. Otras circunstancias son la malnutrición, sobreentrenamiento y a nivel intestinal, neuropatía. Acá tenemos entonces el gráfico específicamente bien de qué es lo que está tratando. Enfermedad del intestino delgado, multisistémica o en este caso por una quimioterapia también puede causarse intolerancia. Son causas secundarias que pueden causar con una deficiencia posterior de la lactosa, ¿sí? De la lactasa que va a digerir la lactosa. Diferentes tipos de pruebas, esto lo hace el gastroenterólogo, ¿eh? Por eso es importante, no por tener algunos pequeños gases, decir que ya somos intolerantes a la lactosa, sino necesitamos sí o sí hacernos pruebas, necesitamos entonces la mano profesional de un gastroenterólogo con diferentes pruebas, por ejemplo, test genético, de biopsias, del aliento, test de sangre, para poder entonces comprobar si realmente somos tolerantes a la glucosa o simplemente dejamos de alguna u otra forma. Sí, como decimos, entonces sí es que tenemos realmente una intolerancia a la lactosa o sí que simplemente dejamos de consumir por alguna recomendación o la influencia de una dieta o de un influencer que dejamos de consumir lácteos. Entonces no es necesario la eliminación total. Bueno, los alimentos o productos que deben restringirse una vez que se compruebe realmente que somos intolerantes a la lactosa, ya sea entonces por A o B motivo. Estos alimentos con alto contenido de lactosa, como sabemos, son la leche de vaca, leche en polvo, batido de leche, derivados lácteos, la nata, quesos frescos, fermentados, un montón de crema de leche, ¿verdad? Lácteos en general son alimentos prohibidos ya que tienen lactosa y como no tenemos la lactasa entonces no podemos digerir. Sin embargo, también tenemos el otro listado acá al lado donde podemos conseguir una dieta rica en calcio, porque principalmente la leche, aparte de contener lactosa, que es un nutriente, macronutriente específico, también tienen otros minerales muy importantes como el calcio, que tienen funciones importantísimas en el cuerpo humano para la contracción muscular, para el hueso, los dientes, el crecimiento y desarrollo. El calcio es fundamental y para el mantenimiento de la homeostasis también. Bueno, entonces si somos intolerantes a la lactosa podemos conseguir este calcio de otros alimentos, por ejemplo de frutas y verduras, de leches y derivados, pero en este caso por supuesto que este grupo no lo vamos a obtener. Entonces de legumbres, de hortalizas, de pescados, de misceláneas sí podemos entonces obtener una gran cantidad de esos nutrientes que también están contenidos en la leche, pero justamente vamos a consumirlo
sin la lactosa. Bien, esto es así una revisión rápida, entonces, como para que ustedes puedan de alguna u otra forma tener algunas ideas sobre lo que es la intolerancia a la lactosa. Y que vamos a terminar con esta diapositiva que dice: no es conveniente dejar de consumir lácteos, sino hay un diagnóstico real de intolerancia por los beneficios que presenta sobre la microbiota intestinal y el aporte nutricional de estos alimentos. O sea, no podemos dejar de un día para la noche solamente porque creemos que nos está haciendo mal, sin tener un diagnóstico de intolerancia a la lactosa realmente, ya que la lactasa, una vez que digiere la lactosa, tiene también otros beneficios a nivel de los microorganismos, o de la flora, o en este caso, mejor dicho, de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal que nos cuida a nosotros también a nivel inmunológico. Bueno, un placer compartir con todos ustedes este repaso general. Le estoy haciendo a pedido de nuestro compañero Adrián. Compañero Adrián, entonces me pidió y le estamos entonces dando una revista general de lo que se refiere a la intolerancia a la lactosa. Un abrazo.